con Dios. Juan 19:17 inicia así. Con su cruz a cuestas, Jesús salió al llamado lugar de la calavera, que en hebreo es Gólgota, y ahí lo crucificaron. Con él estaban otros dos, uno a cada lado suyo y Jesús en medio de ellos. Además, Pilato escribió también un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Este título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Los principales sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: no escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo: soy Rey de los Judíos. Pero Pilato le respondió: lo que he escrito, escrito queda. Cuando los soldados crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos y los partieron en 4, una parte para cada soldado. Tomaron también la túnica, la cual no tenía ninguna costura, y de arriba a abajo era un solo tejido. Y dijeron entre sí: no la partamos, más bien echemos suertes a ver quién se queda con ella. Esto fue así para que se cumpliera la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y si lo hicieron los soldados, junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y vio también presente al discípulo a quien él amaba, le dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y al discípulo le dijo: ahí tienes a tu madre. Y a partir de ese momento el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, y como Jesús sabía que ya todo estaba consumado, dijo: tengo sed, para que la escritura se cumpliera. Había ahí una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon una esponja en el vinagre, la pusieron en un hisopo y se la acercaron a la boca. Cuando Jesús probó el vinagre, dijo: consumado es. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Como era la preparación de la Pascua, y a fin de que los cuerpos no se quedaran en la cruz durante el día de reposo, ya que aquel día de reposo era la gran solemnidad, los judíos le rogaron a Pilato que se les quebraran las piernas y se les quitara de allí. Entonces los soldados fueron y les quebraron las piernas al primero, lo mismo que el otro que había sido crucificado con él. Cuando llegaron a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante brotó sangre y agua. El que vio esto da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad, para que ustedes también crean. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura: no será quebrado ningún hueso suyo. Y además hay también otra escritura que dice: mirarán al que traspasaron. José de Arimatea era discípulo de Jesús, aunque por miedo a los judíos lo mantenía en secreto. Después de todo esto, José le rogó a Pilato que le permitiera llevarse el cuerpo de Jesús y Pilato se lo permitió. Entonces José fue y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, llegó con un compuesto de mirra y aloes como de 30 kilos. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, como acostumbraban los judíos sepultar a sus muertos. En el lugar donde Jesús fue crucificado había un huerto, y en el huerto había un sepulcro nuevo en el que aún no habían puesto a nadie. Y por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron ahí a Jesús. Increíble esta lectura. Realmente, a mí una de las cosas que cuando estaba leyendo esto, el día que nos mandan el material, llamo yo a Gonzalo para consultarle unas cosas de lo que yo estaba viendo de los comentaristas y etcétera, etcétera, pero hay dos cosas que me llaman mucho la atención y uno de ellos es el cumplimiento de la palabra, ¿verdad? O sea, decía que a Jesucristo no le iban a quebrar ningún hueso y en efecto, cuando llegan a ver, él ya había fallecido, no tuvieron que quebrarle los huesos. Y adicionalmente el cumplimiento del por qué Él vino a la tierra, a morir por nosotros para que nosotros gozásemos de esa salvación eterna, ¿verdad? Había que tener un sacrificio para que nosotros pudiéramos ser redimidos de ese pecado, de la forma de vivir. Y me marcó mucho esto, pero a mí me gustaría, de repente Gonzalo nos puede apoyar ahí,
¿por qué está tan marcado el tema de lo de Pilato, verdad? O sea, de las escrituras, cómo pone él ese letrero para que todos lo leyeran. Y entendemos que pudo haber sido desde un punto de vista como de burla, pero realmente estaba casi que reafirmando lo que era Jesús. Bueno, efectivamente hay dos posiciones respecto a por qué se le coloca rey de los judíos. Y lo primero es que algunos creen que al final del día Pilato estaba ratificando de que este hombre, que era justo, que había condenado él mismo injustamente por petición del Sanedrín y muchos de los judíos que estaban pidiendo la muerte del Señor Jesucristo, al final reconoce que la justicia de este hombre o la bondad de este hombre le hacía merecedor del título de ser rey de los judíos. Por otro lado, hay otros comentaristas que sostienen que básicamente es una expresión peyorativa, es decir, una forma de burla hacia la figura de Jesús para denostar la esencia de su mensaje y fundamentalmente para quedar bien con los miembros del Sanedrín o los miembros del concilio o los 70 escribas y fariseos que representaban las altas cortes del pueblo de Israel. Particularmente lo que sí tengo que decir es que históricamente hablando, si nosotros reconocemos y aceptamos que Jesús murió en la famosa cruz innisa, que es la cruz que nosotros mayoritariamente conocemos, eso por obligación debía tener el título sobre la cabeza del condenado de la causa por la cual se había condenado. Si era un ladrón, ladrón. Si era alguien que había cometido violencia o actos en contra del Imperio Romano, sedicioso. Y particularmente entonces el título que lleva el Señor Jesucristo en este contexto es por la causa peyorativa de burla que hace el Imperio Romano y particularmente, insisto, para quedar congraciado con el Sanedrín acerca de por qué se le está asesinando al Señor Jesucristo. Yo no sé si lo leí en algún lado, pero que esa inscripción fue puesta en latín, en griego y en hebreo. Así ¿verdad? es. Así es, ¿verdad? Así es. Miren, yo la semana pasada fui al cine con mis nietos. Me llevaron a ver la película El Rey de Reyes en la caricatura, ¿verdad? En dibujos animados. Les puedo decir que me impactó mucho más que muchas películas que he visto reales, ¿verdad? De la manera como cuenta el sacrificio de Jesús, ¿verdad? A manera de un cuento, ¿verdad? Contárselo a un niño, lo que hacen es, le están contando a un niño la historia del Rey de Reyes y yo se las quiero recomendar a todos los que nos están escuchando, de verdad. Yo no soy mucho de los dibujos animados, les cuento, ¿verdad? Ya no tengo la edad y no soy mucho, pero he tenido que regresar a esa etapa porque tengo 4 nietos, entonces hay que llevarlos a distraerse. Pero esa película, les cuento, sí me hizo llorar unas 5 o 6 veces por lo menos, ¿verdad? Es tan importante, y eso estaba pensando cuando me estaba arreglando para venir hoy aquí, decirles a cada uno de ustedes, queridos amigos, es tan importante que nosotros estemos recordando ese sacrificio, pero a veces si lo recordamos solo con lo que leemos, no tenemos la idea gráfica, ¿verdad? No nos entran las imágenes de todo lo que sucedió, de todo lo que Jesús pasó, de todo lo que sufrió, de toda la humillación que llevó, ¿verdad? Y el sufrimiento. Yo me acuerdo cuando vi la película de La Pasión de Cristo, él sí lo pone de una manera muy cruda de cómo nos imaginamos que fue, porque ninguno de los evangelios da una descripción detallada de todo eso. Y creo que Dios lo dejó de esa manera para que nosotros no nos gozáramos con el morbo que a veces tenemos los humanos, ¿verdad? Pero poder recordar y ver gráficamente todo lo que él vivió, todo lo que él habló, todo lo que lo rodeó y el momento exacto de cuando él entregó el Espíritu por nosotros, tiene que movernos. Yo salí renovado de ahí, les cuento. ¿Sí? Salí renovado en mi deseo de agradarlo, en mi deseo de ser una mejor persona, en mi agradecimiento a él, de pensar y recordar lo que eso significó. Entonces, porque a veces lo leo y no me da esa imagen, ¿verdad? Entonces, les recomiendo a todos los que tengan hijos, papás, abuelos, nietos y de lo que sea, vayan a ver esa, mientras todavía está aquí en Guatemala por lo menos, y si no, búsquela, se llama El Rey de Reyes. Interesante. María José. Y pues yo leyendo también, tal vez no podemos imaginarnos la crudeza de todo esto, ¿verdad? O sea, se burlaban de él, lo lastimaron, o sea, cuánto maltrato. Yo también recuerdo
esa película que Ricky mencionó, la... Pasión Ay, de sí, Cristo. eso fue tremendo. Yo me recuerdo que me tuve que salir porque estaba embarazada de una de mis hijas y fue tanto... Pero es que así fue al final. O sea, se fue una descripción gráfica de lo que nosotros podemos leer, pero a mí me quedan dos cosas aquí. Que la cruz no fue la derrota, ese fue el inicio de la victoria de Cristo sobre todo. Y el precio que Él pagó, ese recordatorio del precio que Él pagó para que yo obtuviera la libertad y la sanidad que ahora tengo, no podemos dimensionarlo muchas veces. Aún leyéndolo no podemos... imaginarnos cuánto sufrimiento sintió Él, pero sí lo sintió, pero esa cruz fue ese inicio de la victoria, no fue una derrota, porque muchos podemos creer, sí, lo crucificar fue una derrota, no, fue la victoria sobre todo aquello en lo que Él tenía que reinar. Y sabes que ese sepulcro también fue el escenario que se preparó para la resurrección, para que nosotros podamos también disfrutar de esos beneficios de la resurrección de Cristo sobre nosotros. Así que hay tanto que aprender, hay tanto que analizar de la vida de Jesús, y a mí me queda reconocer que Él pagó un precio por mí, a pesar de mis pecados, a pesar de los errores que aún sigo cometiendo. Él siempre está ahí porque ese sacrificio lo ha significado para mí la libertad todos los días de mi vida. Y tengo que recordarlo constantemente. Eso es sumamente importante porque estoy cambiando la voz. Llegó la adolescencia. Porque la pregunta es, ¿por qué tenía que pasar por ese padecimiento el Señor Jesucristo? Y la verdad es que Él experimentó quebranto, dolor, maltrato, escupitajo, humillaciones, porque Él tenía que comprender el dolor humano. Entonces, queridos amigos, el Señor entiende su dolor. El Señor comprende por lo que usted ha pasado, o está pasando, o nosotros hemos pasado, porque Él lo experimentó. De hecho, las Escrituras dicen que Él fue experimentado en quebrantos, haciendo alusión a Isaías 51 al 53, recordando el siervo sufriente. Entonces, todos esos padecimientos que realmente uno a la luz de la investigación de lo que acontecía en el Imperio Romano es terrible. Y quizás esta película que ustedes mencionan, La Pasión de Cristo, es lo que más se acerca a lo que acontecía, particularmente en el proceso del juicio. Antes del dictamen, Jesús fue azotado. Y cuando uno estudia cómo eran los azotes de los látigos, eran huesos de golillas que entraban en la carne del Señor y rasgaban la carne hasta topar el hueso. Posteriormente lo hicieron cargar el patíbulum, pasó por el flagellum, y después del flagellum y cargar el patíbulum, entonces fue aproximadamente clavado con clavitos de entre 13 a 18 centímetros aproximadamente. Entonces, todo eso lo hizo para experimentar como el cordero que va al matadero por amor a usted, por amor a nosotros. ¿Para qué? Para que, aún entendiendo el dolor, nos da vida y vida en abundancia. La vergüenza en Jesús se convierte para nosotros en una experiencia de glorificación y de esperanza. ¿Por qué? Porque básicamente en la muerte y en la crucifixión el Señor lleva todos los padecimientos y nuestras culpas por amor a toda la comunidad que nos sintoniza. Algo bello de todo esto es realmente quién se prestaría a pasar por todo esto solo porque yo quiero decir que soy, ¿verdad? Y adicionalmente algo que marca mucho esta lectura es que esto ya estaba escrito, lo que a él le pasó. Inclusive, ¿verdad? O sea, el no quebrarle sus huesos, y posteriormente la palabra hablaba de que al que le traspasaron y al final ya muerto, viene este soldado y mete la lanza. O sea, todo ya estaba escrito. Querida audiencia, no es casualidad que Él haya muerto por usted o haya muerto por mí. Realmente lo que quiere es una relación personal con usted. ¿Para qué? Para que usted pueda vivir hoy en libertad, en sanidad y sobre todo en victoria, para poder llegar a alcanzar esa salvación. María José, tal vez si nos podríamos orar. Sí. Muchas gracias. Gracias Jesús. Hoy no podemos hacer más que decirte gracias por tu sacrificio en la cruz en nosotros. Gracias porque sabíamos que no fue, ahora reconocemos que no fue un sacrificio improvisado, sino que fue un plan que el Señor tenía, que nuestro Padre tenía para todos nosotros, la humanidad, para ser rescatados, para ser salvos, para poder disfrutar de esa vida eterna. Y hoy estamos aquí pidiéndote perdón por nuestros pecados, reconociendo que muchas veces te hemos fallado,
que no podemos dimensionar ese sacrificio que tú has hecho por nosotros. Así que perdónanos, hoy te reconocemos como nuestro Señor, como nuestro único y suficiente Salvador. Te pedimos que escribas nuestro nombre en el libro de la vida, que tú nos reconcilies a través de tu sacrificio y de reconocerte como nuestro Salvador, que nos reconcilies con nuestro Papá Dios. Así que hoy estamos decididos, Señor, a poder seguir experimentando la libertad que tu sacrificio nos ha dado, a poder experimentar la sanidad que a través de tu muerte tú nos has dado. Gracias por esos beneficios que tu muerte, tu ascensión y tu resurrección han tenido en nuestra vida. Oramos en tu nombre. Amén. Amén. Así que Ricky tiene algo que decirnos para ver cómo podemos hoy ganar esta promoción que tenemos el día de hoy. Así es, y la manera de poder usted participar es mándenos un mensajito de texto diciéndonos qué recomendación le podría dar a usted a un papá, a una mamá que tiene a un adolescente ahí en la casa para ayudarles a potenciar su concentración, para que generen un bienestar emocional. Así es que escríbanos al 3043-8888, es un WhatsApp, y aquí hay 2 Biblias que usted se puede llevar. Una, ¿verdad? Una se puede llevar usted y tenemos 2 para regalarle a 2 personas. Así es que escríbanos con esa recomendación y vamos a rifar al final del programa. Tú sabes que me quedé pensando en lo que dijo Ricky, perdón que haga esta emoción, porque ¿por qué no se dan tantos detalles respecto a la vestimenta o respecto a los datos de la crucifixión? Porque la gente tiende a ser idólatra y comienza a idolatrar los símbolos y los objetos más que el significado. Ajá. Y así lo menciono como dato histórico. ¿Sabían ustedes que la vestimenta en los tiempos de Jesús estaba compuesto por las sandalias, por un turbante, por un cinturón y la ropa externa? Pero un dato histórico que vale la pena mencionar es que cuando las escrituras mencionan túnica, uno piensa que pues es otra forma de vestimenta, y la túnica en el antiguo cercano oriente en los tiempos de Jesús era la ropa interior, queridos amigos. Así que ahí les dejo ese dato histórico que pues vale la pena mencionar. Así les digo. Hoy estamos en este tiempo de Activa Nuevas Conexiones. Vamos a este corte y enseguida regresamos en su programa de Vaya con Dios. Guiados por Jesús, es el momento de tomar el control de nuestras emociones y el control de nuestras vidas para enfocarnos en las cosas que de verdad importan. Para pasar de la confusión a una vida en acción, activa un cambio con el reinicio. Y como te decía al inicio del programa, si tienes hijos en la infancia o en la adolescencia, por favor no te pierdas la lectura. Acompáñanos con la lectura y luego con los comentarios. La infancia y la adolescencia, dice la autora, cuando un bebé nace, su corteza prefrontal se activa con la luz, el sonido y el movimiento. Ve pasar a su padre, se enciende la televisión, escucha el timbre y gira la cabeza. Lo que esperamos como padres es que nuestros hijos, a medida que crecen, consigan prestar atención a cosas inmóviles, sin luz ni sonido, como leer, comer, escribir, escuchar y hacer tareas. Lo que pretendemos es que canalicen libremente su voluntad, dice la autora. ¿Qué sucede si le damos a los pequeños una tableta o un teléfono móvil? ¿Qué son estos dispositivos? Luz, sonido y movimiento. Ya conocemos el funcionamiento del cerebro. Use it or lose it, dice entre comillas. Quiere decir, úsalo o piérdelo, ¿verdad? Si empleamos Wikipedia y Google para resolver todas las dudas que surjan, el hipocampo irá menguando, se hace más pequeño, ¿verdad? Existen estudios impresionantes sobre el tema. Uno de los más importantes se llevó a cabo en Londres y fue dirigido por la doctora Eleanor Maguire a un grupo de taxistas de la ciudad. Estos debían memorizar durante 2 años muchos datos sobre las calles de la capital y su ubicación para realizar al final un examen. La investigación mostró que tras ese tiempo tenían esta zona de la memoria aumentada. Esto es neuroplasticidad, y por eso es importante decidir a qué queremos prestar atención, ya que eso impactará la anatomía de nuestro cerebro. Dar a los pequeños una tableta cuando hacen un berrinche, están cansados o queremos que coman tranquilos y nos dejen en paz,
hará que respondan como cuando eran bebés, lo que supondrá un retroceso en su desarrollo. Si tuviéramos que marcar alguna diferencia con lo que ocurría entonces, es que ahora los sonidos son más fuertes y las luces y movimientos de la pantalla se producen a mayor velocidad. Si permitimos que el cerebro, que necesita aprender a focalizar, esté expuesto a estímulos constantes, perderá el poder de concentración. Entender el cerebro en sus diferentes etapas nos ayuda ¿a qué? A empatizar, a intervenir y acompañar de la mejor manera posible. Por lo tanto, debemos saber que durante la adolescencia el cerebro se expone a cambios importantes. Hay una transición que comienza más o menos a los 10 años y finaliza alrededor de los 25. En esta etapa son muy evidentes los cambios físicos y psicológicos. El cerebro de alguna manera se reorganiza en un proceso fundamental para desarrollar el pensamiento analítico propio de los adultos. ¿Y cuándo nos convertimos en adultos? La respuesta es difícil, pero hay expertos que creen que este paso se produce cuando una persona tiene la madurez suficiente para tomar decisiones y asumir responsabilidades. No existe un cerebro de niño y otro de adulto. De hecho, en un estudio se observó que ciertas áreas cerebrales seguían produciendo neuronas hasta los 90 años. Es decir, aunque existen momentos clave en el desarrollo cerebral, los cambios continúan sucediendo durante toda la vida. Ahora bien, los padres han asistido con preocupación desde hace décadas a la temible llegada de la adolescencia. Irrespetuosos, rebeldes, irresponsables, con pereza infinita, enganchados al teléfono móvil, bebiendo a escondidas, con necesidad de tener la última palabra y parcos en explicaciones. Es un periodo trascendental que a veces asusta, ya que el cerebro va cambiando y los jóvenes son más impulsivos y corren más riesgos. Los beneficios sociales son más importantes que una mala decisión. Desean que sus amigos los valoren y entonces la actitud de ser populares no importa. Lo que importa es cómo les aplauden y cómo los validan los demás. Durante la adolescencia se prefiere la imprudencia y el disfrute de emociones intensas, más que la seguridad. En ese momento el cerebro se puede adaptar al entorno debido a las modificaciones que se van produciendo. En esta etapa de la vida la capacidad de razonar y pensar se optimiza con gran elasticidad, por lo que aprenden, piensan y socializan con extrema facilidad. Las chicas maduran antes y sus hormonas están muy vinculadas a la búsqueda de aprobación, a sociabilizar y a vivir rodeadas de un entorno social con el que puedan compartir horas de su mundo interior. Por otro lado, en los chicos esta parte social está más vinculada al deporte y a la sexualidad. La testosterona desempeña una función importante. Es un periodo en el que el cerebro posee una enorme neuroplasticidad y se produce la poda neuronal, un procedimiento biológico genéticamente programado durante la adolescencia. No había oído yo ese concepto, poda neuronal. Este proceso en el que unas conexiones se eliminan, es decir, se podan, mientras otras se fortalecen, requiere mucha energía y por lo tanto es una etapa en la vida en la que es fundamental cuidar el descanso. A pesar de ello, muchos jóvenes carecen de las horas de sueño necesarias para llevar a cabo esta poda tan imprescindible. A medida que transcurren los años, la poda mejora la eficiencia del proceso cognitivo. El fenómeno es fundamental para el desarrollo y la plasticidad cerebral. Las tijeras de esa poda son las vivencias, el deporte, los vínculos sociales, la música y la lectura, entre otros. Ya sabemos que la corteza prefrontal es la encargada de la gestión de impulsos, de la toma de decisiones, de medir riesgos, de planificar, de empatizar y de posponer la recompensa. Esta es la última zona que madura. Ahora entenderás por qué la adolescencia es un momento de enorme lucha entre los sentimientos y la razón, entre la cabeza y la pasión. El cerebro está en plena batalla entre las emociones que brotan y la prudencia que habla bajito, mientras el riesgo desaparece de la ecuación. Por eso pasamos de la euforia y el desenfreno a la tristeza y la melancolía.
Parece que muchos de nosotros nos quedamos en la adolescencia, ¿verdad, jóvenes? Son bromas. O regresamos a la adolescencia Eventualmente. en cierta etapa de la vida. La autora continúa diciendo, hablamos de un momento apasionante y maravilloso de crecimiento y maduración. Debe ser, neurobiológicamente hablando, protegido. Es un periodo en el que la gestión de impulsos, la visión a largo plazo y el control de las emociones se dará un poco más adelante, ya que la maduración no es plena en esta etapa. Por eso es importante comprender este momento para entender el comportamiento de los adolescentes de nuestra vida y poder ayudarlos de la mejor forma a hacer la transición de este periodo de tiempo. Qué interesantísima la lectura y lo que nos expone aquí. Yo quiero voy a hacer como un análisis general breve con respecto a la lectura. Número 1, cuando ella hace la pregunta, ¿qué sucede si les damos a los pequeños una tableta o un teléfono móvil? Pues realmente hoy yo he visto, no solo con amigos, sino que también en lugares públicos donde uno puede participar, hoy las tablets se convirtieron en las niñeras de los niños, ¿verdad? Es preferible darle una tablet para que no moleste y le pone ahí su comidita y su juguito y que esté el niño ahí en vez de que salga a correr, porque si sale a correr yo me tengo que levantar, voy a dejar de platicar, tengo que ir al área de juegos, ¿verdad? Es más cómodo para los padres entregar eso. Entonces la estimulación del niño viene desde temprana edad ahora de una forma diferente, como la estimulación, que no soy psicopedagogo, ni psicólogo, ni nada por el estilo, pero en el método Montessori la estimulación venía de otra forma, claro, ¿verdad? Venía de tocar el material, ensuciarse, aprender a armar, en colocar, ¿verdad? Cómo se va metiendo. Por el otro lado, después tenemos a jovencitos en una adolescencia en donde no hay un reposo, no hay descanso, como ella dice, es bueno descansar. Se habló en los programas anteriores de que pues, lo que pensamos, hacemos, genera fatiga si nosotros no logramos descansar y debemos descansar. Yo me recuerdo que en mi adolescencia la forma de mandarnos a dormir era apaguen la tele y se acabó, ¿verdad? Cada quien en su cuarto, no había tele. Y ni control remoto. Ni control remoto. Y no creo que, pues muy raro, digo yo, tal vez solo Gonzalo, Ricky o María José iban y leían un libro en su cuarto, ¿verdad? Pero yo, por ejemplo, yo me quedaba así como, bueno, ¿y ahora qué? La cosa es que llegaba a dormirme. Hoy en día, los niños y los adolescentes tienen los aparatos en su cuarto y pueden pasar hasta horas, 3, 4, 5 horas, y uno cuando chequea a qué horas fue la última vez que vio su celular, a las 2:30 de la mañana, y se están levantando a las 4:30 para ir al colegio, ¿verdad? Definitivamente debe haber un cansancio de todo esto. Pero al final de cuentas, lo que la autora nos dice aquí es cómo se estimula el cerebro a consecuencia de todos estos factores del entorno que pueden ser usados para bien o pueden ser usados para mal. Sí. Ay, Dios, yo quiero contarles que lo primero que pensé cuando leí todo esto, dije, gracias a Dios ya no tengo hijos adolescentes, ya no. Y precisamente hace unos días conversábamos con ellos de que crecieron en una temporada donde prácticamente no existían los dispositivos móviles, no habían teléfonos. Nosotros tal vez teníamos un teléfono celular con Alejandro, pero no con, o sea, lo más básico, ¿se acuerdan? El frijolito. El frijolito por ahí, el ladrillo, ya. Pero ellos crecieron jugando bicicleta, montando bicicleta, jugando fútbol, haciendo en la calle, que gracias a Dios el entorno nos lo permitía, muchas cosas, y entraban al final de la tarde, noche, solo a terminar de arreglar sus cosas, a bañarse, tal vez por la edad que tenían, a ver un poco de televisión y ya estuvo. Entonces yo pienso ahora en los papás que tienen hijos pequeños e hijos adolescentes, cómo está siendo tan difícil poder criarlos en este mundo que está facilitando muchas cosas. La autora nos decía, ahí vas o vas a Wikipedia o a Google, pero y ahora con la inteligencia artificial es que se nos está facilitando muchas las cosas, y eso nos permite memorizar, como este estudio que hicieron con los taxistas para que se aprendieran las calles de la ciudad. Si yo te pregunto ahorita cuántos teléfonos te sabes de memoria como lo hacíamos antes o los teníamos escritos, como todo está aquí, entonces ya no hacemos trabajar nuestro cerebro. Pero el punto es, para mí,
recordar también que yo puedo acompañar a los adolescentes en la transición, pero para eso yo tengo que estar bien primero. ¿Sabes por qué? Porque a veces queremos que nuestros hijos adolescentes hagan muchas cosas, se porten bien, tengan buen rendimiento académico, deportivo y tanto social y tantas cosas más. Pero si de mí no está fluyendo la sabiduría que viene del Señor, la guianza del Señor, va a ser muy difícil que yo lo traslade. Yo lo puedo ver en la teoría y querer que ellos tengan una buena transición en esta época, que sean obedientes, que no estén tan atentos a sus dispositivos, poner reglas. Pero si yo no estoy bien, va a ser muy difícil que ellos estén reflejando algo de manera correcta. Entonces creo que esto no solo está dirigido a los adolescentes, principalmente a mí como padre de familia, para saber si yo estoy siendo guiado por el Señor, leyendo su palabra, instruido por el Padre a través de su palabra, para poder entonces poner límites, porque los voy a saber poner correctamente, encauzar bien las cosas, en fin. Ahorita que decía de la dependencia de las redes sociales, un amigo venía muy molesto con su sobrino porque me dice, mira vos, era entre semana, no había tránsito y no puede llegar a la Antigua sin Waze. Si eso solo es de agarrar recto, ¿verdad? Pero la gente ya depende de suyo. Si los padres de familia no tienen hábitos de lectura, ¿cómo vamos a estar exigiéndole a nuestros hijos que sean buenos lectores? Si los padres de familia no están dedicando tiempo para visitar los museos, para ver los lugares históricos que nos dan identidad a nuestra nación, a nuestro pueblo, ¿cómo le vamos a exigir a nuestros hijos que realmente amen su historia y conozcan la realidad de nuestros países? Si los padres de familia tenemos el mal, que hoy estamos hablando de adolescentes, pero la verdad es que este es un problema genérico del efecto estroboscópico. ¿Qué significa eso? Que comenzamos a ver el dispositivo móvil o la tablet o la computadora con la luz apagada, afectamos nuestra vista, el problema de mácula se acelera y los problemas de cefalea están a la orden del día. ¿Cómo le vamos a exigir a nuestros hijos que ellos tengan un control de estos dispositivos móviles? Vaya si no, este es un llamado de atención para los adultos, para que podamos reflejar los buenos comportamientos y saber que todo tiene límites en la vida, y esos límites deben estar permeados puntualmente por comprender qué nos dicen las Escrituras en relación a los procesos de formación, de educación y el desarrollo de la paideía cristiana en el impulso de los valores y las virtudes de nuestros hijos e hijas de hoy. Perdón, ¿qué es el PAI de qué? Paideía, es decir, el proceso de pedagogía. De ahí deriva la palabra paidos, que significa alumno, y paidagogía. Y Pablo, cuando lo usa en Efesios capítulo 6, tiene en mente que los padres de familia deben constituirse en verdaderos pedagogos para formar a buenos ciudadanos. La paideía griega sostenía que los padres debían conocer los principales sistemas de filosofía de la época, retórica, gimnasia y los principales elementos para ser hombres y mujeres virtuosos. Si eso se aplica a la vida cristiana como Pablo lo hace, se espera que los padres se formen para que puedan enseñarle a sus hijos y puedan exigir los altos estándares de un buen ciudadano. Sí. Yo te había oído PAI de ella. Pay de ella. Sí. De rico. Paella, dijo que... Para todos aquellos que necesitan traducción, cefalea, el dolor de cabeza. Sí. Sí. No, solo iba a agregar algo. Cuando hablamos de los hipocampos, tiene que ver con el tema del proceso de aprendizaje y la memoria. Y casualmente ustedes mencionaron la aplicación de Waze. Está demostrado científicamente que la aplicación de Waze hace que los hipocampos retrocedan. ¿Por qué? Porque uno ya no depende de la visualización de los espacios donde uno antes decía, esta es la referencia, esta calle es. ¿Por qué? Porque te hace la tarea y los hipocampos reducen la memoria. Sí, hasta uno de grande ya no sabe cómo llegar a un montón de lugares donde antes llegabas. Yo les voy a traer otro ángulo de todo esto, ¿verdad? Porque tenemos que vivir con esto, les cuento, ¿verdad? Y este es el futuro de los hijos. Y este es el futuro de la humanidad. O sea, no lo vamos a poder quitar, no lo vamos a poder negar. Entonces, satanizarlo y solo prohibirlo y poner una cantidad de límites, no creo yo que sea la respuesta. Yo miro a mis nietos ahorita, ¿verdad? Y miro a mis hijas cómo se los dan, ellos tienen su iPad, ya una tiene su celular limitado, ¿verdad? Con aplicaciones y todo limitado, pero porque ese es el futuro, ¿verdad? Ese es el futuro de todo, de la educación, de la comunicación, de la socialización. Vino para ¿verdad? quedarse, la revolución tecnológica. Nosotros mismos ya estamos metidos en la socialización, ¿verdad? WhatsApp para nosotros es el medio por el que nos comunicamos. Ya casi no usamos ni correos electrónicos, porque todo va ahí en el WhatsApp. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que Dios
nos ayude y la palabra de Dios se pueda aplicar también en todo esto. Y yo pues digo, hay un principio de uno de los frutos del Espíritu Santo que se llama el dominio propio, ¿verdad? Entonces es enseñarles el dominio propio. O sea, a los adolescentes hay que acompañarlos no desde la condena y solo de los límites. O sea, necesitan límites definitivamente, necesitan aprender a controlarse, pero los límites impuestos no duran mucho, ¿verdad? Es como encerrar a un caballo en un corral y en el momento en el que el caballo ya crece y le abren el corral, entonces se desboca, ¿verdad? Y sale corriendo para todos lados. Entonces, nuestros jóvenes necesitan límites con empatía, no solo con correcciones duras, ¿verdad? Para tener esa empatía necesitamos recordarnos nosotros cuando éramos adolescentes. Qué calidad de adolescentes éramos, cómo respondíamos, cómo hablábamos, y entonces comprender un poco su esencia, su etapa de crecimiento. Yo lo que les recomiendo mucho es, siempre en la pareja hay uno que es más tranquilo, hay uno que es más sabio, hay uno que es más sociable, ¿verdad? Entonces, si usted no lo es, escuche al que es, ¿verdad? Yo tuve la bendición de tener a mi esposa Patti. Ella es muy tranquila, muy empática, muy sociable también. Y entonces, en no una, sino que muchas ocasiones en las que yo quería solo imponer la corrección y los límites, ella me decía, las vas a arruinar. Las vas a arruinar. O quería imponerles la Biblia, imponerles la conducta cristiana, ¿verdad? Cuando ellas estaban experimentando, decía, las vas a alejar de ti. Y entonces, eso me ayudó. La verdad que yo tuve la capacidad de escuchar, y es lo que usted tiene que hacer, querido amigo, también. O sea, escúchelos desde la empatía. Los aparatos no son el demonio, ¿verdad? O sea, hay mucho bueno aquí, muchísimo bueno. En las redes sociales hay muchísimo bueno, ¿verdad? Entonces, enséñeles a escoger lo bueno. Y como ya hablamos, ¿verdad? Sí, el ejemplo, ¿verdad? El ejemplo, yo a veces, yo lo uso bastante porque yo soy muy activo en mis redes sociales, ¿verdad? Porque yo publico y yo leo mucho, ¿no? La verdad que todas mis cuentas que yo sigo son cuentas que me agregan valor, ¿verdad? Entonces, que en las que aprendo. Pero siempre, por ejemplo, en los restaurantes ando viendo, ¿verdad? Cómo están las familias y todo. Y sí, realmente a mí me molesta, ¿verdad? Ver a una familia completa cuando todos están metidos en su celular. Claro. Entonces, eso lo que tiene que hacer es me tiene que hablar a mí, ¿verdad? Hacerme a mí la reflexión de cómo voy a ser yo. Lo que yo agregaría a eso, Ricky, es que si bien es cierto, tú usas de manera correcta los dispositivos móviles, no es menos cierto que tú tienes el criterio para decidir qué es lo correcto de lo incorrecto. Y creo yo que las primeras etapas y los primeros años, eso es fundamental para desarrollar el carácter de nuestros hijos y lo que tú mencionaste, el dominio propio. Casualmente, cuando uno lee Génesis capítulo 1, verso 26 al 28, donde se nos enseña que somos imagen y semejanza de nuestro Creador, es decir, tenemos la capacidad de pensar, de crear, de producir en cuanto a imagen y semejanza, se nos da la perspectiva de lo que implica ser imagen y semejanza del Señor. Y el texto bíblico dice que es para practicar el radá, que significa dominio propio, pero también para practicar el kabash, que significa sojuzgar de lo que es correcto de lo incorrecto. Entonces yo creo que ese es el primer texto bíblico que a nosotros nos ayuda a entender la importancia del valor de los pensamientos, los cuales tienen que ser cultivados con principios y valores para tomar buenas decisiones y saber qué consumir y qué desechar de estos lineamientos que nos presentan los dispositivos móviles. Y en segundo lugar, quiero construir sobre la base de Proverbios 22:6, donde se nos enseña la importancia de instruir a nuestros hijos para que cuando ellos sean grandes tomen buenas decisiones. Y sabían ustedes que la palabra hebrea para educación es hinuj, que literalmente significa dedíquenle tiempo a sus hijos. Y eso es lo que pretendemos que usted pueda desarrollar en este contexto del programa. Particularmente, ¿para qué? Para seguir los altos estándares que estuvo Jesús. Él crecía en sabiduría, crecimiento intelectual. En segundo lugar, en estatura, crecimiento físico. En tercer lugar, en gracia para con Dios, crecimiento espiritual. Y finalmente, en gracia para con los hombres, crecimiento social. Entonces, como dice Ricky, aprendamos a usar esto que tiene mucho de bueno, pero también enseñémosle a nuestros hijos los criterios para poder entender qué es lo correcto de lo incorrecto, formando el carácter, y de esa manera nuestros hijos puedan juzgar la información que
vez está en un, estos tal vez un dispositivos. último tip que le quiero dar a los papás es siempre tengan presente lo siguiente. Sus hijos no son ustedes, ¿verdad? No son una fotocopia de ustedes, no son un clon de ustedes. Sus hijos traen una combinación específica diferente de ADN, por lo tanto traen un carácter diferente, una manera de ver la vida diferente y nuestra labor es formarlos en ello, ¿verdad? Número 1, no son iguales a usted. Y entonces hay que formarlos a cada uno de acuerdo a su modelo, ¿verdad? De acuerdo a su personalidad. Ni siquiera unos gemelos son iguales, ¿verdad? Entonces, tener siempre eso presente para cuando vamos a instruir, poner límites, corregir y todo. Buenísimo. Así, querida audiencia, le damos gracias a Dios por este conocimiento que nos da. Puede ser científico, pero la palabra de Dios tiene muchísimas cosas para que nosotros vayamos aprendiendo. Así que desde ya le pedimos al Padre que nos dé sabiduría para poder guiar a nuestros hijos de una forma con amor como Jesús nos ha tratado a nosotros. Vamos a este corte y enseguida regresamos. Vaya con Dios. Majo. La autora nos hablará ahora de las emociones y la adolescencia. Los jóvenes tienen un mundo sentimental y pasional que se manifiesta con facilidad. Muchas de sus conductas se basan en las emociones en lugar de emplear la razón. Esto es muy importante si pensamos en cómo se inician en esta etapa en el consumo de alcohol y drogas. En la adolescencia existe mayor activación del circuito de recompensa. Este circuito es intenso ante la liberación de dopamina y muchos buscan el placer a través del riesgo, el sexo, la comida o algunas drogas. El cerebro del joven está más vulnerable ante la novedad y responde con fuerza a la recompensa que recibe. Es un momento que conlleva una fuerte liberación de dopamina. El riesgo de conductas perjudiciales es muy alto y el secreto es proporcionarle herramientas, repito y recalco, desde la infancia. Lo esencial es saber que en el cerebro de los adolescentes se está produciendo un enorme desarrollo neuronal, hormonal y emocional. Están sintiendo de manera distinta y el acompañamiento de padres, profesores y de personas mayores es fundamental. Una de las mejores vacunas contra una adolescencia tormentosa es haber fomentado el apego seguro desde la niñez, haber instaurado una comunicación intrafamiliar fluida. Como psiquiatra tengo una visión muy amplia de la juventud, ya que a mi consulta llegan trastornos más severos de estos momentos: depresiones, autolesiones, abusos sexuales, problemas de alimentación, consumo de tóxicos y, por supuesto, sus consecuencias. Observo con interés y delicadez cómo sienten, piensan y experimentan y cómo escuchan o no escuchan nada. He visto que aquellos que tuvieron desde pequeños un buen canal de comunicación con algún adulto cercano son capaces de gestionar mejor los retos propios de esta etapa. Cuando hablo de un adulto cercano me refiero idealmente a padres, desde luego, pero también a abuelos, tíos o a un profesor que sepa orientarlos. Recordemos, dice la autora, que muchos problemas de salud mental comienzan en la adolescencia por genética, traumas sin resolver, consumo de tóxicos o pantallas sin control. Ese cerebro puede responder de forma distinta al estrés y a la angustia, y eso desencadenar alguna enfermedad psiquiátrica. Estar pendiente ayuda a prevenir o a paliar mucho de esos síntomas. Es por esto que voy a compartir algunas herramientas que sirven para unir lazos y mejorar vínculos entre padres e hijos en esta etapa tan importante. Cuidar el sueño. Crucial, ya que la mayoría duerme menos de lo que necesita. Toda advertencia es poca. La falta de sueño equivale a peor madurez y mayor impulsividad. Segunda herramienta, el deporte. Es imprescindible siempre, pero en la adolescencia previene mucha patología mental, alivia la tensión, mejora la poda neuronal y genera hábitos que frenan conductas perjudiciales. El ejercicio calma la amígdala cuando ésta se apodera de nuestro juicio. La música. La música mitiga la rabia, la ansiedad y la depresión. Si les gusta tocar algún instrumento, anímale a practicarlo. Que bailen. Música y baile es un gran binomio.
abrázales. No se dejan, dicen muchos padres, pero si se logra es un shot de oxitocina que calma a esa amígdala hiperactiva. Actividades grupales. La mente busca ser parte de un grupo, apuntarse a un equipo de baloncesto, a una asociación de teatro o a un coro puede ayudar mucho. Otra herramienta es la meditación. Es una herramienta poderosa, es una etapa complicada para frenar, respirar y meditar y no está en las prioridades de los jóvenes. Pero quienes la experimentan reconocen un cambio sustancial en su día a día. Otra recomendación de la autora es el voluntariado. Esta actividad es maravillosa durante la juventud. He recomendado a muchos jóvenes dedicar tiempo a hacer algo por los demás y hoy me sigue sorprendiendo los buenos resultados del voluntariado. Te cuento el caso de Julio, de 20 años, con un gran vacío existencial. Me siento triste, nada me llena. Vivo con mi padre, que me compra todo lo que quiero, pero al poco de tenerlo se me ocurre otro capricho. Quiero dedicarme a algo que me dé mucho dinero sin trabajar. Odio aburrirme y los días me parecen eternos. Llevo una temporada ya enganchado a la pornografía y a los videojuegos. Supongo que no me hacen bien, pero es lo único que me entretiene. Creo que me vendría bien hacer algo por los demás porque a veces cuando me siento tan solo, sobre todo los domingos después de salir los sábados, pienso que no me importaría morirme. No haría nada para quitarme la vida, pero en esos momentos deseo con fuerza que ocurra un suceso terrible, un terremoto, una bomba y morir. ¿Tiene depresión?, me pregunta su papá cuando Julio termina de hablar. Es más complejo, le respondo. Es un chico en plena fase de cambios neuronales con un sistema de recompensa muy alterado desde hace años. Hay que introducir componentes sanos para paliar ese estado de apatía y desgano. Julio es caprichoso, enganchado a la dopamina y arrastra una herida dolorosa. Su padre lo tuvo bajo su custodia desde niño, ya que su madre tenía una patología mental y trabajaba mucho, cubriendo sus ausencias con cosas materiales. Julio no tiene voluntad, no le gusta el esfuerzo y solo busca recompensas inmediatas. Además, sus hábitos se especializan en videojuegos y pornografía. La vida real le resulta aburrida. En este caso le recomendé hacer voluntariado en una cárcel. Al principio no quería, pero un amigo le convenció y fueron juntos. Me ha dicho en varias ocasiones que esto le cambió la vida. La gente le contaba sus historias y cómo llegaron ahí. Veía sufrimiento y falta de oportunidades y se dio cuenta de lo afortunado que era. A raíz de esta actividad comenzó a involucrarse en otras. Luego fue a una escuela de un barrio pobre de las afueras donde habían familias desestructuradas y muchas madres solteras. Le organizaban juegos a los niños y muchos de ellos le llamaban Tío Julio. Yo soy la primera que me emociono cuando las personas que conectan con la solidaridad me transmiten sus impresiones. Hacer cosas por los demás, por las pequeñas, por muy pequeñas que sean, te cambian la vida. Existen estudios que avalan el darse a los demás como forma de sanarse y sentir un inmenso bienestar. Hoy se sabe que los actos de bondad se vinculan con una disminución del estrés y la activación de los centros de recompensa. Se produce en términos que ya conoces, una bajada de cortisol y un aumento de oxitocina y dopamina por la sensación de recompensa ante el bien hecho. Estos actos influyen en la salud física, mejorando la frecuencia cardíaca, potenciando el sistema inmune y el estado de ánimo. Miren, qué increíble. Realmente a mí me impacta mucho porque hay una película, ¿verdad? Así como Ricky recomienda bonitas películas. Yo no estoy diciendo que esta sea fea, pero me marcó mucho. Ya mi hijo no es un niño, es un adolescente, va a entrar a los 20 años y fuimos a ver esta película que se llama Thunderbolt, ¿verdad? Que son los New Avengers, ¿verdad? Yo no sé cuáles eran los viejos Avengers, pero ahora son New Avengers. Pero me llama la atención porque gira alrededor del vacío de una persona. O sea, sobre la soledad y el vacío que sentía la persona. Y hay es interesante ir a entender un poco la figura del papá con una de las heroínas, ¿verdad? Del abandono, de ese padre ausente.
Y también el que se convirtió en malo, llamémoslo así, las luchas que tenía por ese vacío, por esa soledad, por esos traumas que tenía. Y me llama la atención que nos transporta la película a diferentes cuartos y cada cuarto era uno peor que otro, ¿verdad? Y es así como muchas veces en la adolescencia, inclusive en la adultez, podemos estar sintiendo. Y la autora habla sobre que buscamos, no sé cómo se llama, bueno, drogas, alcohol, comida, que es es la droga más sociable, ¿verdad? En todo el mundo, cuando usted llega aquí una galletita, que no sé qué, ¿verdad? Nadie le ofrece que un pase de coca o, ¿verdad? En una reunión de trabajo no se quiere su botellita. No, eso no se lo ofrecen, pero la comida está. Y cómo nosotros nos vamos aferrando a diferentes cosas y a diferentes situaciones por un vacío, por algo que carecemos. Y realmente, en mi experiencia personal, lo que llenó esos vacíos, esa búsqueda de querer, fue Jesús. Y realmente, miren, cuando uno camina con Jesús, la dopamina, la endorfina, todo también surge porque el poder vivir con Cristo genera adrenalina, genera pasión, genera, como decía, ¿verdad? El poder servir a otros, porque realmente nosotros cuando conocemos a Cristo estamos para servir a otros, para predicar el evangelio, para hacer cosas maravillosas. Me llamó muchísimo la atención eso de lo que ella decía, ¿verdad? De cómo nos dependemos de cosas para poder llenar ese vacío, pero cuando nosotros somos activos comienza a cambiar nuestro entorno también, ¿verdad? O sea, mira, dentro de las cosas que ella mencionó, ¿verdad? Mencionó la pornografía y se me vino a la mente también lo que está muy de moda ahora entre los adolescentes son los vapeadores, ¿verdad? O sea, es una adicción bien fácil de esconder porque pues pueden esconder muy fácilmente un vapeador y no es como cuando nosotros empezamos a fumar, ¿verdad? Que se sentía aquel olor, ¿verdad? Que hediondez del cigarro. Sí, huelen rico, los dedos, depende sí. de lo que... Entonces, hay que tener cuidado con eso. Y se los digo, hace unas semanas, pues me contactaron una mamá, ¿verdad? Una mamá preocupada porque su hijo de 14 años le había encontrado entre su ropa un vapeador, ¿verdad? Entonces ellos son cristianos y él es cristiano y todo, y entonces me decía, ¿y qué hago, verdad? ¿Qué hago? ¿Cómo reacciono, verdad? Y lo que siempre les digo es, lo que necesita ese adolescente es, mira, ¿por qué lo estás haciendo? ¿Qué es lo que sentís? Hacerlo reflexionar, hacerlo entender desde la lógica, desde el futuro, desde el temor de Dios. Y en ese sentido yo me acuerdo muy bien cómo mi mamá me habló acerca del licor y el cigarro. Yo tenía 15 años en ese tiempo y un día llegué ya a mi casa bien intoxicado de alcohol y de cigarro. Y mi mamá llegó, se sentó en mi cama, ¿verdad? A los pies de mi cama. Y entonces, lo único que me dijo, mira, Ricky, no le hagas eso a tu cuerpo. Porque el Espíritu Santo está dentro de ti. Tú sos templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Y solo eso me dijo. Y se fue. Y en medio de mi intoxicación y todo, eso me impactó a mí. Me impactó porque nunca se me olvidó. De ahí en adelante, cada vez que yo me echaba un trago me recordaba de eso. Claro. O sea, me recordaba que adentro de mí estaba el Espíritu Santo. ¿Qué le estaba haciendo yo? Que cómo iba a estar mi templo adentro. Esa es mi experiencia. Pero usted puede tener su experiencia, ¿verdad? Papá o mamá con sus adolescentes, ellos necesitan esa conexión. Y solo una cosita, porque cuando estábamos leyendo, apunté así en grande aquí en mi iPad, el caso que nos leyeron, el de un joven en un hogar monoparental. Y esa es una realidad enorme hoy en día, ¿verdad? El 50% casi de los hogares hoy en día viven en un hogar monoparental, o sea, de un papá o una mamá solamente, y muchos viven en un hogar en donde papá y mamá no tienen una relación emocional y sentimental. Pues hay que poner atención porque ese ambiente y esa realidad también le afecta al adolescente. Yo le digo siempre primero a los matrimonios, miren, cuiden su matrimonio, porque Dios por eso decía, yo aborrezco
el repudio, el divorcio, decía Dios, porque sabía las consecuencias que eso trae. O sea, cuiden su relación y cuiden su matrimonio. Pero para los papás que están solos, a la mamá que está sola, también tengan conciencia de que van a necesitar hacer un esfuerzo extra, ¿verdad? Para apoyar a ese adolescente que le hace falta, porque sí le hace falta esa parte, y que ustedes tienen que ser muy creativos y invertir en que esa parte le sea de alguna manera suplida, ya sea en la iglesia, en grupos de la iglesia, con una buena relación con Dios, con parientes, ¿verdad? Porque sí, es una realidad que le afecta al adolescente. Y fíjate que lo que mencionabas, me gustaría retomar. Nosotros ahorita estamos creando un nuevo contenido sobre familias. Y lógicamente cuando uno hace una encuesta, pues... ¿Nosotros quiénes? Para que la gente... Guatemala Próspera, ¿verdad? Con Guatemala Próspera estamos creando un nuevo programa para familias. Y tal vez uno cree que los problemas familiares son los mismos, ¿verdad? Sí, de la época vienen desde Cristóbal Colón cuando vino a Guatemala, pero realmente no. Ahorita estamos viendo que muchas de las familias están pidiendo comunicación, ¿verdad? Comunicación entre cónyuges, comunicación hacia los hijos. Hay una carencia de comunicación, finanzas, por ejemplo, que es algo que los atormenta, y resolución de conflictos. Resolución de conflictos. Y algo interesante de lo que decía Ricky, yo sí creo que a pesar de que hay familias monoparentales y tal vez usted que nos está viendo está en divorcio, se está divorciando, se divorció, madre soltera, enviudó o tiene un matrimonio que realmente parece más ring del UFC, ¿verdad? De las luchas estas de MMA, realmente hoy puede usted tomar una decisión y cambiar el entorno. Primero iniciando por usted, reconociendo a Cristo como su Salvador y adicionalmente entregándole las cargas. Si usted tiene un hijo en conflictos y en drogas o etcétera, este es el tiempo. No lo tire por la borda, sino que realmente el Señor puede restaurar y enderezar los caminos de cualquiera. ¿Y qué mejor que comenzando con uno mismo? Perdona. Brevemente, después que se hace el psicoanálisis o la categoría psicológica del complejo de inferioridad de Adler, Viktor Frankl recupera y analiza toda la decadencia humana y se pregunta por qué hay tantas preguntas, hay tantos suicidios, hay tanta guerra y hay tanta falta de compromiso frente al otro, por el otro y hacia el otro. Y si bien es cierto, muchos utilizaron el psicoanálisis, no es menos cierto que eso decantó en guerra. Si bien es cierto, muchos analizaron el complejo de inferioridad, no es menos cierto que al final se desarrolló una cultura nihilista en el siglo XX. Y Viktor Frankl dice que el problema mayor es el vacío existencial que tienen los seres humanos porque no tienen un porqué y un para qué en este mundo. Y aquí conecto con lo que tú dijiste, Eduardo, y han compartido también María José y Ricky. La verdad es que el evangelio es integral. ¿Saben por qué? Porque responde a ese vacío existencial, responde a la pregunta ¿de dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Y hacia dónde voy? ¿Cuál es el destino de mi vida? Pero también el evangelio de Jesucristo nos ayuda a entender que no solo es un amor profundo a Dios, sino también un amor profundo al prójimo, servicio, compromiso, que eran los ejemplos que ella mencionaba en relación al voluntariado. Entonces, la consideración que nosotros queremos hacerle en esta mañana es que viva el evangelio y comprenda la relevancia y la importancia del poder de los pensamientos de Jesús para transformar la esencia del espíritu humano y que esas mentes puedan tener un porqué y un para qué. Y lo demás, Dios lo hará en su vida y en su familia. Y en relación a lo que decía Gonzalo, ese vacío existencial lo vamos a tratar de llenar siempre. Pero lo tratamos de llenar de maneras equivocadas. En la adolescencia, en la adultez, lo tratamos de llenar de formas equivocadas y ese vacío solo se puede llenar con Cristo. Es la única forma en la que vamos a poder llenarlo para poder vivir una vida plena. Pero yo te insisto, esto más que de los adolescentes, se trata de nosotros como adultos, como padres. La autora nos decía que ella ha visto que quienes tienen un buen canal de comunicación con los adultos son capaces de gestionar de mejor manera su vida y el propósito de la etapa de los adolescentes. Pero si somos padres desconectados, que nos hemos enfocado todo el tiempo en trabajar, en los negocios, o sea, ese canal de comunicación lo están teniendo con las redes sociales, con amigos que no los influyen de manera correcta. Y a mí me impacta mucho que ella habla que siendo psiquiatra ve tantos problemas de salud mental
Eso es de verdad para asustarse de pensar que nuestros adolescentes dentro de nuestra propia casa estén sufriendo de depresión, de autolesiones, quizás de intentos de suicidio, de problemas de alimentación, de consumo de sustancias tóxicas. O sea, eso nos tiene que alertar a todos para buscar en Jesús la respuesta a todo aquello que nosotros necesitamos. Primero nosotros tener una conexión con Jesús para poder después trasladarla a nuestros hijos. Y yo lo que quiero es dejarte hoy con esperanza de mi parte, dejarte con esperanza de que a pesar de la situación que estés viviendo con tus hijos, si tú das los pasos para buscar tu sanidad, eso se va a ver reflejado en ellos. Y brevemente, hay tiempos, queridos padres, para la norma, la transmisión de hábitos, de virtudes y de principios, así como también hay tiempo para ser amigo de nuestros hijos, pero cada etapa tiene su propio afán y estos libros nos ayudan a comprender cómo debemos comportarnos en ciertas etapas del crecimiento de nuestros hijos. ¿Para qué? Para que podamos tener un mejor vivir y un mejor pasar. Y a pesar de que sus hijos ya hayan pasado la adolescencia, quiero decirle que vienen nuevas etapas. Ya Ricky está en la etapa del abuelo, ¿verdad? Entonces ya le digo a mis hijas, miren, yo estoy esperando que sus hijos sean adolescentes. quiero sentarme A verlas que hacen. a disfrutar, les digo. ¿Qué más? Ricky, por favor, nos podrías con Así una es. oración. Oramos. Padre, te damos gracias por la oportunidad de adquirir conocimiento, Señor. El conocimiento es la base de la sabiduría, pero después de que se vive, te pedimos que el conocimiento que hemos adquirido lo podamos aplicar y que se vuelva sabiduría, Señor. Que la vida de nuestros hijos que tenemos en nuestras manos, Señor, que tú nos has entregado, sean como un tesoro que tenemos que cuidar, cultivar, proteger, Señor, de la mejor manera, para dejar en este mundo una simiente que te ame, que te respete y que le muestre al mundo la verdad de Jesucristo. Ponemos nuestra vida en tus manos el día de hoy, que sea un buen día, que sea una buena mañana y una buena tarde en la que podamos disfrutar de la vida que tú nos das. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Ahorita que decías eso, lo de tus hijas, me recuerdo que John Maxwell siempre dice, los nietos son el fruto de no haber ahorcado a tus hijos en su momento, ¿verdad? Bueno, querida audiencia, realmente estamos muy contentos de poder haberles acompañado. Ricky Marroquín, Gonzalo Chamorro, María José y su servidor Eduardo. Realmente estamos aquí para poderles servir y crecer juntos. Nosotros no tenemos toda la verdad, solo sabemos que el Señor nos usa para poder servirles a ustedes. Así que hoy usted tiene el tiempo también y la oportunidad de servirles a otros. Así que les recordamos que mañana usted tiene una cita aquí con nosotros en Vaya con Dios. Vaya con Dios.